para que no acepte la transferencia indebida de los asuntos sexuales a la agenda política e intimarlo a los gritos a que los combata. Generalmente opta por lo último, haciendo hincapié en la idea de que existe un lobby gay que, además de presionar a los políticos, siembra la confusión conceptual por todas partes, en particular con relación a la tolerancia. Ante ello, dice este discurso, hay que desenmascarar el uso instrumental e ideológico que se puede hacer de esa tolerancia, afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones, de las uniones civiles, recordarle al Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y, sobre todo, que no expongan a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio que las dejaría indefensas y contribuiría, además, a la difusión del fenómeno mismo. A quienes a partir de esta tolerancia quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para las personas homosexuales convivientes, es necesario recordar que la tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización. Quiero recalcar esto de tolerar el mal, ¿no? Porque la tolerancia es un derecho negativo, ¿sí?, que nace en la modernidad, ¿sí?, y la tolerancia es, digamos, una virtud ciudadana pragmática, ¿no?, donde se dice en todo caso que hay que soportar lo indiferente, hay que soportar lo diferente, aquello que maduramente sabemos que en toda sociedad existe, aunque no nos guste, ¿sí? Este pragmatismo, digamos, que permitiría la convivencia social, no es la visión de tolerancia, de tolerar que tiene la Iglesia, que directamente asocia estas expresiones de la sexualidad, estas expresiones de la condición humana, a los dominios del mal. Tolerar el mal, dice este documento de Benedicto del año 2003, es muy distinto a trabajar o a permitir su aprobación o su legalización. En Argentina este discurso fue emblemático entre los años 80 y 90. Hay discursos inolvidables como los terroríficos de Monseñor Guarrachino, que en algún momento recomendó a los homosexuales que podían ir a vivir a una isla para que puedan disfrutar de la libertad sin discriminación. Quien era por ese entonces presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, Carlos Jáuregui, lamentablemente fallecido, le dijo que estaba bien, que se irían a una isla, pero que les encantaría que Monseñor Guarrachino sea el capellán de ellos porque, en fin, se viste con una forma que les caía muy graciosa a los militantes de entonces. Además de las incoherencias que fuimos señalando, el discurso del desconocimiento hoy tiene que enfrentar tres adversarios. Primero, un clima cultural que ensalza las elecciones individuales, la cabida positiva que la mayoría de los medios de comunicación han dado al tema de la diversidad sexual y, sobre todo, los efectos de relativa autonomía decisoria, repito, relativa autonomía decisoria respecto a la institución eclesial que más de 25 años de democracia han dejado sobre la clase política. Hoy por hoy, las expresiones puras y públicas de este discurso se enmarcan más en tomas de posición dogmáticas al interior de la sociedad civil que en discusiones propias de los ámbitos de decisión política, ámbitos en los cuales este discurso encontró otro discurso en el cual solaparse, el discurso conservador. El discurso conservador enaltece el conjunto de valores colectivos que viabilizarían la cohesión social y hace una valoración perenne de la autocomprensión heterosexual del mundo, vertebrado, obviamente, en torno a la familia tradicional. Aprecia gran parte del legado liberal. En este sentido, el discurso conservador se diferencia del discurso de la Iglesia o de los cristianismos fundamentalistas, aunque le es útil, ¿no? En este sentido, digo, se diferencia el discurso conservador porque aprecia gran parte del legado liberal, es decir, gran parte de las libertades negativas, ¿no? El derecho a asociación, el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. En particular, decía, aprecia la distinción entre las esferas pública y privada, el derecho a asociación, la integridad individual y el respeto hacia colectividades minoritarias cuyos valores pueden convivir con los macrovalores sociales sin contradecir. Pero sospecha de otras zonas del liberalismo político.
estima que no todas las elecciones de los individuos tienen consecuencias beneficiosas para la sociedad. Por eso, si se les presta atención legislativa, se podría dañar el sentido heterosexista a través del cual comprendemos el mundo. Es en esta circunstancia cuando el discurso conservador se desnuda, cuando el discurso conservador comienza a hablar, saca el animal que tiene adentro. A diferencia del discurso del desconocimiento, se rehúsa a hablar de antinaturalezas. Al contrario, le reconoce a las personas características distintivas. El foco de la inquietud son los intentos de plasmar indiscriminadamente todo lo distintivo privado en los dominios de la ley pública. Por ejemplo, una legisladora, hablando de la ley de unión civil en el 2002, dijo: la homosexualidad no incapacita al ciudadano para desempeñarse en la vida como cualquier ciudadano, ¿sí?, excepto para pretender formar una unión legal semejante al matrimonio. La igualdad ante la ley reclama iguales derechos frente a hechos semejantes, siempre que las personas se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Es interesante, digamos, remarcar cómo este discurso conservador no va a señalar en voz que tanto persona una falencia originaria, en este caso la homosexualidad, sino que este discurso desplaza, digamos, el temor de la homosexualidad cuando la homosexualidad se organiza en una corriente social que busca tener un correlato en la organización política, ¿sí? Si hay algo que siempre pregona el discurso conservador es que si se aseguran los derechos negativos, es decir, si damos personería jurídica, eso que ni siquiera quería el discurso del desconocimiento que se den a los grupos homosexuales, si se aseguran los derechos negativos, el Estado tiene potestad para hacer acentuaciones de valor, ¿sí? Si yo preservo, ¿no?, lo privado, si yo garantizo el despliegue de lo privado, ahí mi conciencia me tranquiliza y sí puedo hacer acentuaciones públicas de valor sobre lo que le conviene o no le conviene a la sociedad. Entonces, la programática de este discurso se centraría, por un lado, en fomentar la tolerancia privada, impidiendo que el Estado sancione derechos sustantivos que desplacen los límites de la comunidad, y por otro, en proponer una incompatibilidad entre bienestar personal y bien común, si el primero no es un derivado del segundo. En este marco, puede interpretarse el principal argumento de la Cámara de Apelaciones para negar la personería jurídica a la Asociación de Travestis, ALIT, en el 2004. Dijo la Cámara de Apelaciones: los miembros de la asociación no tienden al bien común. Otra vez, el discurso conservador no tiene nada en contra de las personas en tanto individuos. A los individuos todos los derechos o a individuos. El problema comienza cuando los individuos se agregan en un colectivo. En tanto colectivo, dice él, las travestis en este caso no tienden al bien común, solo persiguen beneficios personales, lo que no obsta para que se asocien en procura de conseguir tales fines sin necesidad de pedir una especial protección al Estado. ¿Por qué? Porque pedir una especial protección al Estado haría participar a este último en un emprendimiento que se considera disvalioso para la totalidad, ¿sí? Otra vez, fijémonos cómo al mismo tiempo que este discurso protege al individuo, siempre piensa en mantener la totalidad tal cual él la fue definiendo, ¿no?, con ciertos parámetros de bien común. En la actualidad, el discurso conservador subsiste, renovando sus argumentaciones en relación a las dimensiones de la problemática que vayan introduciendo en la agenda política las organizaciones ley, lesbianas, gays, trans y bisexuales. En realidad, en estos días renacieron todos los discursos, ¿no? La verdad que ya habría que hacer un estudio sobre cómo, por ejemplo, ayer escuché de parte de alguien que estaba trabajando en la Universidad Católica Argentina, dijo una frase muy impactante y dice que el bien, la concepción del bien social no es juridificable, ¿sí? Como el bien social ya está definido de una vez y para siempre, desde el origen de los tiempos hasta el fin de los tiempos, la ley jurídica, la ley de nosotros, pobres humanos, no puede meter la pata acá. Mejor dicho, no puede meter las manos acá. ¿Sí? Típico discurso de... Sí. Típico discurso de los sectores conservadores de la Iglesia Católica. Pero vamos con otro discurso muy interesante,
que yo denominé el discurso liberal abstencionista. ¿Sí? Liberal abstencionista. Este discurso entiende al individuo como una entidad autónoma que legítimamente busca la realización de su bienestar personal. El bienestar implica un conjunto de acciones que no debe valorar la autoridad estatal, ya que serían elecciones de índole privado que por otra parte no reflejan a la totalidad del individuo. Si se respeta la preservación de las manifestaciones privadas de las personas y en el plano público se respeta activamente todo lo que tienen en común, la relación, es decir, la separación entre política y cultura estaría equilibrada y el bien común estaría en marcha. Este fue un discurso que apareció en los inicios del proceso de politización de la sexualidad no heterosexual en Argentina. Por ejemplo, una vez que la CHA había logrado la personería jurídica, tras más o menos 7 años de idas y vueltas en 1991, se hacía notar que el Estado ya no tenía nada más que hacer. La garantía de ese derecho negativo de asociación representaba el límite justo del accionar del Estado. Desplazar esos límites implicaba una intervención excesiva en el tema, puesto que el Estado destrozaría la neutralidad valorativa que tendría que garantizar. A diferencia del discurso conservador, el discurso liberal abstencionista no quiere hablar de nada porque el habla no genérica destituye a un liberal que se precie de tal. El sujeto de este discurso parece tener la esperanza de que la mano invisible tape la boca del Estado y libere la boca de los sujetos para que digan lo que quieran en